La riqueza monumental y arquitectónica de Manzanares queda patente con la existencia de distintos puntos declarados bienes de interés cultural por el Ministerio de Cultura, como el Castillo de Pilas Bonas, la iglesia parroquial de la Asunción, diversas ermitas, el conjunto de la Plaza de la Constitución, algunas casas de labor agrícola y determinadas calles del casco antiguo. Situado en la plaza de San Blas, el Castillo de Pilas Bonas, del siglo XIII, es el edificio más antiguo de Manzanares. Fue declarado Monumento de Interés Histórico-Artístico en 1979. Gracias a una iniciativa empresarial, el núcleo principal del castillo fue rehabilitado y en 2003 quedó adaptado como establecimiento hostelero, con restaurante y hospedería. Diversos estudios sitúan el origen del castillo de Manzanares en torno al año 1239, tras el deslinde de los territorios de las órdenes de Santiago y de Calatrava. El castillo de Pilas Bonas fue uno de los últimos construidos por los calatravos en la frontera con los santiaguistas. Es una fortaleza de gruesas murallas de tapial, a base de tierra, que ha conseguido conservarse gracias a que desde el siglo XIX se han utilizado sus diferentes ambientes como viviendas particulares. El Estado subastó este castillo en 1864 y lo puso en manos privadas. A su alrededor se realizaron algunas casas que lo aislaban del exterior. La torre del homenaje fue desmochada en su parte más alta a comienzos del siglo XX, siendo coronada por un tejado a cuatro aguas. Así, en pleno casco urbano, el castillo pasó inadvertido para el visitante por la presencia de las viviendas exteriores y por tener algunos de sus muros encalados y retejados. Sin embargo, su estructura interior, almacenes, caballerizas y patios, se conservaron en mejor estado.
Gracias a su recuperación, Manzanares presume de su remozado castillo, de características únicas, con paredes y bóvedas de enorme espesor realizadas con tierra. La torre del homenaje y parte de las murallas, que datan del siglo XIII, son las zonas más antiguas sobre las que se actuó en la restauración. También se rehabilitaron otras dependencias de construcción posterior, como las del pósito y el sótano realizado en el primitivo foso del siglo XVI, con reminiscencias góticas y mudéjares, y otras más recientes, como las bodegas, probablemente del siglo XIX. Además, se reconstruyeron zonas ruinosas para hacer las habitaciones de la hospedería. Cabe destacar también la instalación de un nuevo artesonado en una de las salas de columnas, siguiendo el modelo del que tuvo primitivamente. En este resurgir del castillo fueron especialmente llamativas la reconstrucción de la torre del homenaje, recuperando su altura original y la de las almenas de sus murallas más elevadas. El acceso a la torre se realiza a través de un pasadizo entre la muralla. Arriba, disfrutamos de Manzanares en todo su esplendor.
La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción es otro de los emblemas monumentales de Manzanares. Su construcción data de finales del siglo XIV o comienzos del XV. La portada es de una etapa posterior y está calificada como un excelente ejemplo del plateresco de finales del siglo XVI. El templo fue declarado bien de interés cultural con la categoría de monumento en 1991. Este edificio responde a las tipologías arquitectónicas imperantes a finales del siglo XV. Está formado por una nave de 5 tramos hasta el crucero, con ábside ochavado. El coro está sustentado mediante arco rebajado a los pies. En él se encuentra el órgano parroquial. La magnífica torre, situada a los pies de la nave, fue restaurada en 1995. Consta de 3 cuerpos, con planta cuadrada en el inicio, octogonal a nivel del campanario y chapitel con remate. Desde arriba podemos contemplar magníficas vistas de la ciudad de Manzanares y de la llanura manchega en la que se encuentra enclavada. Durante la segunda mitad del siglo XVI se llevaron a cabo importantes modificaciones en la iglesia, construyéndose un crucero y presbiterio de mayores proporciones. El responsable de esta segunda fase arquitectónica es Enrique Egas el Mozo, a quien se atribuye la puerta principal en torno al año 1560, considerada una de las más importantes obras de estereotomía construidas en España. Esta Biblia en piedra, como fue bautizada en un reportaje de televisión española, está concebida con un inmenso arco cimbrado y abocinado, que cobija la portada propiamente dicha. La intención del autor fue la de representar la unión cielo-tierra mediante el cuadrado y el círculo, y a su vez es una metáfora icónica del cielo contrarreformista. El programa iconográfico es la exaltación de la Virgen, titular de la iglesia, situada en el eje central que divide la portada. El mensaje continúa en sentido ascendente con la alegoría de la justicia y la figura de Cristo en la Última Cena, que ocupa la clave del arco cimbrado. La parte inferior de la portada representa lo terreno. Está decorada con imágenes alegóricas de tipo pagano que combinan con otras tomadas del Antiguo Testamento y donde se aprecia la intención didáctica y moralizante de la Contrarreforma. Sobre el arco de la portada propiamente dicha, a ambos lados, se representan los cuerpos de una mujer y un hombre, que bien podrían ser los de Adán y Eva. En nuestro recorrido ascendente, el friso nos presenta en el centro al ángel del paraíso, rodeado de niños que juegan con la vida, representada por fuentes y sirenas, y la muerte representada con la calavera. Sobre las columnas que sostienen el tímpano están Pedro y Pablo. En la parte central del pórtico están los ángeles, junto a la justicia.
con ángeles músicos a los lados, uno con xilófono y otro con arpa, está el medallón principal, con la Virgen María rodeada de ángeles para ser coronada por Dios Padre. En las trompas con forma de abanico que soportan la cimbra del gran arco, aparecen los padres de la Iglesia y una serie de profetas. En la de la izquierda están los denominados profetas menores, como Isaías, Malaquías y Daniel, y entre ellos San Agustín. En la de la derecha encontramos a otros personajes del Antiguo Testamento. En la cimbra, decorada con casetones, se esculpe una representación celestial en la que destaca, en la primera archivolta, Jesús en el centro, flanqueado por los apóstoles, 6 a cada lado. Los símbolos de los evangelistas, como el león que representa a Marcos o el águila a Juan, los pontífices, 4 obispos entre los que están San Gregorio y San Ambrosio, y Moisés y Abraham cerrando este periplo de figuras bíblicas. En la segunda archivolta de la cimbra tenemos a los mártires, santos y santas que dan áurea de gloria a la Virgen, titular del templo. Destacan la imagen de Santa Lucía, con los ojos en una bandeja, y Santa Águeda, con los pechos seccionados. En la tercera archivolta, la más próxima al misterio de María, figura una corte celestial de ángeles y niños. Sobre la cimbra, a los lados, las efigies de David y Salomón intentan asimilar la construcción de esta iglesia con la del templo de Salomón en Jerusalén. En total, 300 rostros distintos en esta portentosa fachada, una auténtica galería del misterio de Dios. El conjunto termina en la parte superior con el escudo de la villa, lo que le confiere un fuerte valor simbólico. Está en una galería formada por un arco rebajado con balaustrada de madera y cuya finalidad debía ser la de bendecir al pueblo congregado en la plaza en las grandes solemnidades. El exterior de la iglesia se construyó en mampostería, con sillares de arenisca en las zonas nobles, puertas, ventanas y contrafuertes. Está articulada por gruesos contrafuertes en correspondencia con los tramos de bóveda interior, entre los que se edifican las diferentes capillas. También resulta curioso ver junto a la base de la torre el primer cuerpo de una primitiva torre de construcción circular. Esta zona, en la lonja de San Francisco, es otro bonito lugar desde el que admirar el templo parroquial.
Los incendios sufridos en los siglos XVI y XX destruyeron la iglesia. Al parecer existía un interesantísimo retablo manierista que albergaba 4 lienzos del pintor italiano Bartolomé Carduccio. Precisamente en el año 2003 el templo estrenó un nuevo retablo realizado y tallado en madera de cedro de Ecuador. Todas sus tallas son exclusivas. Cuenta con 4 grandes altorrelieves y 5 bajorrelieves con escenas de la Virgen. Se completa con 16 figuras, los 12 apóstoles y el Calvario, a tamaño natural y con una gran talla central policromada de la Asunción de María. Los cuadros del pintor Antonio Iniesta que anteriormente presidían el altar se reubicaron en la parroquia. Otra obra de este artista local del siglo XX, el Bautismo, preside la capilla bautismal situada a la derecha del altar mayor. Merece la pena descubrir el resto de capillas del templo, con imágenes entre las que encontramos algunas de las que se procesionan en Semana Santa. En la plaza de Alfonso XIII encontramos el convento del Santísimo Sacramento de las monjas concepcionistas franciscanas descalzas de clausura, edificio que completa un triángulo monumental cuyos otros vértices son el castillo y la iglesia de la Asunción. Su fachada barroca, del siglo XVII, sirve de pórtico a la soledad y recogimiento de sus habitantes, las monjas, muy queridas en la población y que mantienen en perfecto estado de conservación este convento.
Fue inaugurado en 1592. El exterior del templo es de mampostería, con cadenas de ladrillo en su esquina, al igual que la puerta principal, situada frente al conocido Paradillo de las Monjas, queriendo imitar esta puerta con su medio punto rebajado y composición adyacente, un conato de neoclásico. Está coronado por un campanil junto a la espadaña interior. Es un conjunto sobrio y sólido. También cabe destacar la torreta rectangular que hace esquina con la calle Monjas, con ventanales de medio punto, enrejados y con celosías, con murales de mampostería y ladrillo. El tiempo parece haberse detenido aquí. Desde su interior, las celosías nos permiten disfrutar, como desde hace siglos, de estas vistas de las torres de la iglesia parroquial de la Asunción y de la torre del homenaje del castillo de Pilas Bonas. También se domina la calle Monjas, nombre dado en honor de las religiosas, lo que les permite contemplar en su esplendor las procesiones de Semana Santa. El monasterio fue reconstruido en 1944 tras la Guerra Civil, con reformas en su coqueta iglesia, cuyo presbiterio está coronado por el Sagrado Corazón de Jesús. Encontramos también en el centro a María Inmaculada, flanqueada a su derecha por la imagen de Santa Beatriz de Silva, fundadora de la Orden de las Concepcionistas Franciscanas Descalzas, y a la izquierda la imagen de San Francisco. Un poco más abajo está el Sagrario, con el Santísimo, titular del convento. En la iglesia encontramos otras imágenes e infinidad de detalles en los que detener nuestra mirada. Un Cristo, San José, la Virgen de Fátima o el relieve de la mesa del altar con la Santa Cena son buenos ejemplos.
En el coro, al otro lado de las celosías, se halla este espacio de oración desde el que las religiosas siguen la misa y cuantas celebraciones tienen lugar en la iglesia, donde gracias a su buena acústica también se prodigan conciertos de música clásica, tanto coral como de plectro. Las madres concepcionistas franciscanas, con la abadesa del monasterio al frente, Madre Asunción, siempre están dispuestas a escuchar y atender a tantos y tantos manzanareños que las quieren y respetan. Aquí es donde se reciben las visitas a través de la celosía. Desde la sala de visitas, la puerta del convento se nos abre para disfrutar de la luminosidad y decoración. La austeridad y sencillez marcan el interior del monasterio manzanareño, tanto en las celdas como en el antiguo comedor, en la primera planta, reconvertido hoy por las monjas en museo. Las galerías, llenas de luz y de plantas que las concepcionistas franciscanas cuidan con esmero, son alegres. Por todos los rincones nos encontramos imágenes religiosas y una esmerada decoración que convierten al monasterio en un lugar donde se respira paz y tranquilidad. Los pasillos nos conducen a espacios tan bellos como este museo, con una decoración típicamente manchega, con diversos aperos y útiles.
Como curiosidad encontramos el cerrojo de una celda de la antigua cárcel de Manzanares. En nuestro recorrido interior por el monasterio también nos encontramos con numerosos cuadros del pintor manzanareño Antonio Iniesta, entre ellos este boceto del cuadro de la Virgen de la Asunción, similar al que podemos encontrar en la parroquia de la Asunción y que durante años presidió el presbiterio del templo parroquial antes de la instalación de su nuevo retablo. El amor por las plantas también queda patente en el patio interior del convento, fuente de luz en el interior de este centenario edificio religioso de clausura que encontramos en pleno corazón de Manzanares. Nuestro recorrido por Manzanares sigue por las construcciones religiosas, un buen número de iglesias y ermitas salpicadas por la localidad y que merece la pena conocer. La iglesia parroquial de Altagracia está situada en la plaza del Gran Teatro, en el lugar donde estuvo la ermita de la Virgen de Gracia del siglo XVI, destruida en la Guerra Civil Española. En su lugar se levantó en la década de los 70 este moderno templo parroquial, abierto al público el 12 de octubre de 1975. Consta de una planta en forma de abanico, cuyo varillaje lo forman 13 grandes vigas de hormigón visto, y una torre de 20 metros de altura, rematada por una cruz. De corte sencillo, funcional y moderno, la parroquia fue diseñada por Eduardo Gascón. En el interior, el sencillo presbiterio está presidido por un moderno Cristo, a cuya derecha se encuentra la imagen de la patrona de Manzanares, Nuestra Señora de Altagracia, realizada en los talleres Tena de Valencia en 1943.
Muy próxima a la ermita de San Antón y a la iglesia de la Asunción se encuentra la ermita de la Veracruz, que guarda al patrón de Manzanares, nuestro Padre Jesús del Perdón. Se asienta sobre el lugar que en el siglo XVI ocupó una antigua ermita y humilladero en lo que ahora sería el actual crucero de la iglesia, con entrada desde la plaza de San Antón. En la segunda mitad del siglo XIX, la ermita sufrió varias restauraciones. La de 1883 fue a cargo del arquitecto Francisco Cabas, el mismo que dirigió las obras de la Catedral de la Almudena de Madrid. Se aumentó el campanario y agujas, con que éste termina. Tras su destrucción en la Guerra Civil fue reconstruida y terminada en 1949, realizándose entonces la cripta que décadas más tarde se convertiría en museo. En 1962, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón encargó la realización del retablo del altar mayor a Luis Ortega Bru, uno de los más célebres imagineros del siglo XX, cuya producción ha sido denominada por algunos historiadores como de un periodo neobarroco. Ya antes, en 1955, el escultor sevillano trabajó para esta cofradía en la realización de las imágenes de la Virgen de la Esperanza, de San Juan y del Cristo de la Veracruz, tallado dentro del lenguaje barroco. El encargo del retablo supuso un reto para el imaginero, sin experiencia en este tipo de realizaciones. Ortega Bru realizó el retablo cubriendo todo el muro de cabecera que queda cobijado por un arco apuntado. En el centro se sitúa la hornacina en la que se encuentra la imagen titular de la hermandad, y el resto del espacio se articula mediante 3 grandes cuadros realizados en alto relieve, cubriéndose las zonas intermedias por una profusa decoración vegetal, así como las imágenes de los 4 evangelistas, junto a San Pablo y San Pedro, que flanquean de 2 en 2 cada uno de los relieves. Estos relieves representan 3 momentos iconográficos importantes: la Anunciación de la Virgen, que se encuentra situada sobre la hornacina, y flanqueando a esta última 2 momentos de la Pasión: humillación de Cristo con la imposición de la corona de espinas y la crucifixión. Son imágenes en relieve de gran fuerza, expresividad y realismo.
En el año 2002, coincidiendo con la reforma de su fachada exterior, se culminó la remodelación del paso interior existente para realizar el besapié de Nuestro Padre Jesús del Perdón, con la instalación del rodapié, zócalo, pasamanos y techo en madera tallada y policromada, junto a los dos últimos bajorrelieves en madera de tilo policromada. Estos muestran en las paredes escenas bíblicas de la Sagrada Familia y la segunda caída de Jesús camino del Calvario. Son obras originales de los escultores Manuel Ángel y Jesús Ortega Alonso, descendientes de Ortega Bru. De la ermita también destacan sus vidrieras y capillas. En una de las paredes encontramos un cuadro del pintor local Antonio Iniesta sobre la histórica jornada del Viernes Santo 31 de marzo de 1809. Reproduce la iniciativa del párroco don Pedro Álvarez de Sotomayor de sacar la imagen del Cristo arrodillado hasta la ermita del Cristo de las Agonías, en la salida hacia Andalucía, para recibir al general francés Sebastiani y pedirle misericordia para la población. El militar concedió el perdón a la población y, desciñéndose del fajín verde que portaba, lo puso en la cintura de la imagen en señal de acatamiento. De ahí el nombre de Nuestro Padre Jesús del Perdón, que tomó desde entonces el venerado patrón. El fajín auténtico, que el patrón luce en sus salidas procesionales, junto con otros tesoros propiedad de su hermandad, se exponen en la cripta museo existente bajo la ermita y que fue rehabilitada y acondicionada en 1988. En este museo encontramos además el bastón que acredita como alcalde honorario a Nuestro Padre Jesús del Perdón, la carpeta para las reglas por las que se rige la hermandad o una preciosa maqueta de la plaza de Manzanares. La fachada exterior de la ermita de la Veracruz fue reformada y terminada a principios de 2002, ennobleciéndose con aplacados de piedra caliza del páramo de Campaspero, en la cuenca del Duero, muy usada en monumentos de Valladolid y Palencia.
Tiene un revestimiento pétreo con piezas macizas en el recercado de huecos, un alfiz sobre la puerta principal con un apilastrado y adintelado potente en la reja, 4 grandes pilastras que dividen en 3 cuerpos la fachada principal y un gran zócalo almohadillado que la recorre. Dos imágenes, una del Sagrado Corazón de Jesús y otra de la Virgen de Belén, se sitúan sobre la fachada a cada lado de la espadaña que la corona. A escasos metros de la ermita de la Veracruz se levanta la ermita de San Antón, el patrón de los animales y a quien se dedican las primeras de las llamadas fiestas de los Santos Viejos de Manzanares, junto con las de la Virgen de la Paz y San Blas, caracterizadas por la celebración de una gran hoguera junto a sus ermitas. Con más de 2 siglos de existencia, la ermita de San Antón se sitúa en medio de la plazoleta a la que da nombre. Fue construida a base de ladrillo, mampostería y tapial, asemejándose en su fábrica a otras muchas de la comarca. Los ladrillos están en hiladas, en inglete y en sardinel, y constituyen elementos muy bellos y bien resueltos arquitectónicamente. Las verdugadas de 1 o 2 hiladas de ladrillo intercaladas en el tapial alegran con sencillez la monotonía de los paramentos exteriores. En la fachada principal de la ermita de San Antón se sitúa la puerta bajo un arco de medio punto de ladrillo. Sobre ella aparece una inscripción en latín, en línea con el campanil y con 2 ventanas de ojo de buey, una de ellas en el frontón. El texto nos recuerda que el templo fue restaurado, aumentado y embellecido a expensas de la propiedad y generosidad de los habitantes de este pueblo, en honra y alabanza de San Antonio Abad, en el año 1788. El interior es de una sola nave con presbiterio y coro alto, formando un conjunto armónico con la austeridad propia de la devoción al santo ermitaño y acorde a la naturaleza rústica y popular de sus devotos. Siguiendo con los llamados santos viejos, nos encontramos con la ermita de Nuestra Señora la Virgen de la Paz, antigua ermita dedicada a Santa Quiteria, como podemos leer en una cerámica de su exterior. Esta ermita ya existía antes de finales del siglo XVI. En el archivo parroquial existe documentación, y puede que sea de tiempos muy anteriores, ya que casi todas las ermitas de los pueblos próximos con el título de Santa Quiteria, protectora contra la rabia, datan del siglo XV. Su edificio es de tapial, cubierto de armadura que reflejaba un semiartesonado, que con los arreglos de diferentes épocas desapareció. El lateral exterior es de tapial entre verdugadas, no así el hastial, que es de mampostería. Se remata con el campanil, que corona un frontón dentado con reborde y ventana de ojo de buey.
En el interior de la ermita se encuentra uno de los pocos bienes culturales anteriores a la Guerra Civil. Se trata de un cuadro, de autor desconocido, que data del siglo XVII y que plasma el descendimiento de la Virgen para imponer la casulla a San Ildefonso, patrón de Toledo, y cuya advocación estuvo históricamente muy vinculada a la de la Virgen de la Paz en el arzobispado de Toledo. También se encuentran las imágenes que la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz y Oración en el Huerto saca en procesión en Semana Santa. Jesús orando en el Huerto de los Olivos, el Divino Cautivo, la Virgen de la Bondad y San Juan Evangelista, además de la titular de la cofradía que preside el altar. La actual ermita de San Blas, situada en la plaza del mismo nombre, junto al castillo de Pilas Bonas, es una construcción que data de 1847, año en que fue reconstruida tras su destrucción por parte de las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia. Hasta entonces, la primitiva ermita se dedicaba al Cristo yacente del Santísimo Sepulcro. Fue con su reconstrucción cuando dio cabida a la imagen de San Blas. La ermita es de tapial, con una pequeña nave central y un lateral adosado en su prolongación que forma la sacristía por la que se sube al coro. La fachada de la ermita, con ojo de buey sobre la puerta a la altura del coro, se remata con un frontoncillo que sostiene el campanil. Otra puerta más pequeña da acceso a la sacristía, en la parte adosada a la izquierda de la nave central. En este adosado se cuelgan numerosas ofrendas de los muchos fieles que tiene este santo, abogado de los males de garganta y de otras muchas dolencias. La enorme devoción de la que goza en la comarca se demuestra en su festividad, el 3 de febrero, fecha para la que se venden las tradicionales rosquillas de pan. En el barrio de la Divina Pastora, presidiendo la plaza que lleva su nombre, se encuentra la iglesia de la Divina Pastora, construida en 1964 junto a las viviendas de los ferroviarios. A pesar de su austeridad, presenta en el interior arcos muy rebajados en finas pilastras que le dan un ambiente airoso. También llama la atención su espadaña, que arranca desde el dintel de la puerta, con ventanales entre líneas de verticalidad, y que conjunta el hastial de la fachada.
En el interior de la iglesia, presidiendo el altar, está su imagen titular, la Divina Pastora. También encontramos las imágenes del Paso del Encuentro de Jesús, perteneciente a la Hermandad Ferroviaria y que sale en procesión en la tarde-noche del Jueves Santo. Otra de las obras que podemos admirar en esta iglesia es un gran cuadro del pintor manzanareño Alfonso Lozano Valle, con la Divina Pastora, réplica del que se encuentra en el convento de los franciscanos de Sevilla. Anterior en su construcción a la iglesia de la Divina Pastora, pero de la misma época de posguerra, es la ermita de la Virgen del Carmen, en el barrio de Las Cávilas. Se inauguró como capilla en 1945, adaptada en una vivienda donada por la familia Malpica y en la que se venía impartiendo catequesis y rezándose el rosario para los vecinos de esta zona de la población. Su construcción refleja la austeridad de la época. Está enclavada en la Plaza del Vaticano y tiene 2 plantas. La planta alta está dividida en salones y la baja la ocupa la iglesia, cuyo techo tiene como decoración una gran cruz. En el exterior se aprecian los 2 cuerpos del edificio. El primero tiene la puerta de entrada al templo, con ventanal y un pequeño campanil en la parte superior. El segundo cuerpo es la base de la torre y tiene la puerta de acceso para subir al salón. La torre es armoniosa, con 4 ventanales. El conjunto se terminó de edificar en 1968. Y completamos este recorrido por las construcciones religiosas de Manzanares. En primer lugar, cabe citar la Iglesia Capilla de las Madres Concepcionistas de la Enseñanza, situada en la calle Virgen del Carmen, junto al colegio de estas religiosas. La capilla ocupa esta ubicación desde 1954. La fachada es por tanto de tintes modernos entre diferentes alturas, sobresaliendo un hastial con su campanil. Todo este conjunto de volúmenes destacan por su ambiente de sencillez y gusto, con una moderna decoración diseñada por el pintor local López de los Mozos.
Saliendo de la población hacia Andalucía encontramos la pequeña ermita del Cristo de las Agonías, frente a la Plaza de Toros, y que ocupa el lugar de la ermita de San Cristóbal. Es tradición en la mañana del Viernes Santo que los manzanareños paseen por la avenida de Andalucía para visitar al Cristo. Fuera del casco urbano, a 14 kilómetros, en el paraje de Siles, enclavada en una zona natural, está la ermita de la Magdalena, también conocida como de San Isidro Labrador, por celebrarse en este lugar una romería en la festividad del patrón de los agricultores. La Plaza de la Constitución, con sus portales, jardín y monumentos, forma un conjunto arquitectónico de extraordinaria belleza. En ella se encuentran la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, el ayuntamiento, el edificio de correos y telégrafos y la oficina municipal de turismo. La plaza está rodeada de soportales y casas blancas. En la primera mitad del siglo XX se ajardinó y posee un recoleto parterre, reformado en los años 80, y en el que encontramos gran variedad de vegetación. Destacan sus palmeras, que le dan un aire colonial y que rodean la moderna fuente central de la Constitución, en la que podemos leer inscritos los valores superiores del ordenamiento jurídico que propugna la Carta Magna: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. El edificio del Ayuntamiento de Manzanares, de 1920, mantiene la tradición de arquitectura ecléctica de las últimas décadas del siglo XIX. Fue obra de Telmo Sánchez Octavio, natural de Puerto Llano, y que ocupó la plaza de arquitecto provincial en 1907. También proyectó un mercado de hierro para Manzanares en 1927, que nunca llegó a hacerse. Dentro de la construcción institucional, el Ayuntamiento manzanareño es una de las obras más destacadas de Telmo Sánchez. Mantiene el lenguaje eclecticista al uso en las edificaciones representativas del poder público, con fuertes referencias clasicistas. Se eleva sobre un sotabanco y se articula en función de la caja de escalera central, resolviendo perfectamente su planta y fachada, situación que era difícil de solventar
por encontrarse el solar en una de las calles de acceso a la Plaza Mayor, con muy poca fachada a esta. La solución fue la inclusión en planta alta del espacio de la calle y la planta baja quedó abierta con soportales. Finalmente resultó una fachada curva, realizada en ladrillo y piedra caliza, con una mayor presencia en la plaza frente a la iglesia parroquial. El ayuntamiento alberga en su interior las oficinas y despachos municipales, las dependencias de la policía local y archivos. En los 90 se habilitó como oficinas el antiguo Salón de Plenos y este se trasladó al edificio anexo que albergó la antigua Biblioteca Municipal, una sala de grandes ventanales a la plaza. El casco antiguo de Manzanares está claramente delimitado y conserva su estructura medieval. Las estrechas calles Antonio Iniesta, Callejón de la Hoz e Iglesia, todas ellas con continuidad, son un fiel reflejo de esa primitiva delimitación del núcleo de la población. Dentro del casco antiguo, en las calles de la Virgen del Carmen, Monjas o Manifiesto, encontramos numerosas casas setecentistas y dieciochescas con pórticos de piedra y otras más recientes, historicistas y eclécticas. Una de las casas destacadas es la del Marqués de Salinas, también conocida como Casa de Jonte, porque en ella vivió el militar Manuel González de Jonte, esposo de la hija de los marqueses de Salinas, Manuela Chacón. Fruto del contacto de este militar con la corona, por esta casa-palacio fueron frecuentes en los años 20 las estancias del rey Alfonso XIII y sus hijos, situando aquí el centro de operaciones de sus partidas de caza. En la fachada principal de la calle Virgen del Carmen puede verse su pórtico de piedra, con escudo heráldico. Destaca la majestuosidad de sus rejas y balcones metálicos, aupados sobre ménsulas y cobijados por cornisas. Su titularidad es privada. En el interior existe un precioso patio con columnas de piedra y arcos de medio punto rebajado, con planta superior de columnas pétreas sobre balaustrada. La importancia de los moradores que han pasado por esta casa queda de manifiesto en el hecho de que absorbió una ermita aledaña, la de San Sebastián, que se encontraba en la esquina de la calle del Carmen con la calle Maestro Don Cristóbal. En esta es visible un arco de lo que sería puerta lateral de la iglesia. Aún está en pie la cruz y veleta que coronaba la fachada principal de la ermita, retranqueada y oculta por una construcción anexa para aprovechar la actual alineación de la calle. El casco antiguo de Manzanares fue testigo de acontecimientos históricos. La calle Manifiesto debe su nombre al célebre Manifiesto de Manzanares, redactado en una casa de esta calle por Cánovas del Castillo en 1854. El general en jefe del Ejército Constitucional, Leopoldo O'Donnell, se pronunció contra el gobierno en la conocida Bica Alvarada. La politización del levantamiento se logró a través del Manifiesto de Cánovas, futuro artífice de la Restauración. El Manifiesto de Manzanares fue un llamamiento a los españoles en el que se pidió la continuidad del trono, sin camarillas que lo deshonraran. Dentro del casco viejo de Manzanares, es fácil ver casas con escudos en sus fachadas.
Todos estos edificios blasonados están recogidos como bien con protección general en el Plan de Ordenación Municipal. El blasón en la portada o fachada identificaba al inmueble como casa de una familia de linaje antiguo. Los elementos que los integran son muy diversos y variados. En las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, merece la pena prestar atención a los escudos en ambas esquinas de la calle Cárcel. Al de la casa que hay unos metros más abajo en la misma calle Cárcel, o al de la casa del Marqués de Sevilleja, en la esquina con la calle Virgen del Carmen. En la calle del Carmen encontramos más escudos en las esquinas con la calle Monjas o frente a la casa del Marqués de Salinas, en la esquina con la calle Orden de Alcántara. Subiendo hacia el convento por la calle de las Monjas está la Casa de los Leones, en la esquina con la calle Manifiesto, que añade su blasón a los característicos leones que le da el nombre. También aparecen escudos en las columnas del patio interior de la llamada Casa de la Tercia, en la calle Villarreal, cuya fachada, con un vistoso balcón, perdió su encanto en una reforma. Esta casa fue construida a mediados del siglo XVI, cerca del castillo, y en ella se distribuían por tercias los diezmos recaudados. El edificio, con los graneros de la encomienda, fue ordenado construir por el marqués de Priego, Alfonso Fernández de Córdoba Aguilar, cuya heráldica se encuentra labrada en las citadas columnas del interior. En la calle Doctor Fleming, a medio camino entre el ayuntamiento y el convento de las Monjas de Clausura, se sitúa la Casa del Santo, un singular edificio que data del siglo XVII y está catalogado como bien a conservar. Es otro de los atractivos que aparecen en los folletos turísticos de la localidad. El balcón exterior es típicamente manchego y ha sufrido diversas restauraciones. Está en una casa solariega construida en el siglo XVII, según se desprende de las fechas grabadas en algunas de sus vigas de madera interiores. En el patio aparece una fecha de 1629 y en el dintel de la puerta otra de 1617. La fachada, enjalbegada con cal, tiene un eminente sabor manchego, y en su balcón figura una imagen de San Francisco de Paula, de ahí su nombre de Casa del Santo. La puerta da acceso al patio, en el que parece que el tiempo se ha parado contemplando sus viejas galerías superiores, con pilastras y viguería de madera y un pozo en uno de sus rincones. En la calle del Carmen, en pleno casco antiguo, encontramos una casa solariega reconvertida en centro cultural. Se trata de la Casa de los Merino, en la que, según consta en una placa de su fachada, pernoctó Santa Teresa de Jesús en su camino desde Malagón a Jaén.
Merece la pena visitar su patio interior de columnas, típico de este tipo de casas en La Mancha, o sus bodegas, recuperadas y restauradas como salas de exposiciones, de presentaciones literarias o conciertos de música. En las dependencias superiores se encuentran las aulas y despachos de la Escuela de Música Guillermo Calero, donde decenas de niños y jóvenes aprenden música. En este centro cultural, Ciega de Manzanares, también se ubican las sedes de las muchas y variadas agrupaciones culturales y musicales de la localidad, como la Banda de Música, la Coral, la Orquesta de Pulso y Púa o la Asociación Teatral Lazarillo, que organiza el importante Festival de Teatro Contemporáneo que lleva su nombre. Entre otras dependencias están las de la Agrupación de Música y Danzas Manuel de Falla, encargada de la recuperación y fomento del folclore manchego. La Casa de Cultura, en la calle Mayorazgo, es un importante foco de actividad en la localidad. El edificio que la acoge fue rehabilitado a mediados de los 80, construyéndose un salón de actos que, hasta la recuperación del Gran Teatro, fue el único espacio escénico de la ciudad, con capacidad para 300 espectadores. Señor, ¿no sois vos el llamado? En el interior de la Casa de Cultura encontramos en primer lugar su patio de columnas, utilizado como sala de exposiciones y coronado con una montera acristalada. Es un ejemplo más del típico patio interior de Manzanares, con columnas que sustentan las galerías de la primera planta, con balcones al patio. En torno a este patio y sus galerías se sitúan las dependencias culturales y las oficinas, aulas y laboratorios de la Universidad Popular. Otro monumento del que puede presumir Manzanares es su centenaria Plaza de Toros, que cada año acoge importantes festejos durante la feria con las principales figuras del escalafón. Este coso forma parte de la historia del toreo. Aquí, el 11 de agosto de 1934, Granadino, un toro de la ganadería manchega de Ayala, hirió mortalmente al torero sevillano Ignacio Sánchez Mejías, cuya muerte fue llorada por sus amigos poetas de la generación del 27, como Lorca, Alberti o Gerardo Diego. La plaza tiene más de 7.000 localidades y está preparada para albergar todo tipo de espectáculos. Fue inaugurada el 8 de agosto de 1900
con un mano a mano entre Lagartijo y Algabeño. La plaza fue reinaugurada tras la Guerra Civil en 1944, con una terna formada por Manolete, Pepe Luis Vázquez y Luis Gómez el Estudiante. El coso, situado en la Avenida de Andalucía, presenta un magnífico y cuidado aspecto, gracias a los trabajos de rehabilitación realizados por el Ayuntamiento de Manzanares, que a través de una casa de oficios y de una escuela-taller, mejoró todas las dependencias del recinto mediante módulos de albañilería, carpintería, pintura y electricidad, dotándolo de iluminación para poder celebrar festejos nocturnos. Posee amplios corrales y una completa enfermería. Además, alberga las sedes de las Peñas Caballistas y de las Peñas Taurinas Ignacio Sánchez Mejías, Vicente Llestera y Percales y Franelas, convertidas cada una de ellas en respectivos museos. En la decana de las peñas de la localidad, dedicada a Sánchez Mejías, encontramos carteles antiguos, fotos y numerosos recuerdos sobre este diestro. La de Vicente Llestera está dedicada a este buen banderillero manzanareño que llegó a tomar la alternativa y abrir la puerta grande de las ventas. Posteriormente se convirtió en uno de los mejores subalternos, formando parte de las cuadrillas de los más importantes matadores. La Peña Percales y Franelas nos ofrece una colección de las obras premiadas en su certamen nacional de pintura taurina. En las inmediaciones de la Plaza de Toros y junto a la autovía de Andalucía, A4, encontramos el Parador Nacional de Turismo de Manzanares. Hoy día
Este establecimiento hostelero se parece poco al que idearon los arquitectos Carlos Arniches y Martín Domínguez en 1929, inaugurado en 1932. Entonces fue una innovación arquitectónica fruto del concurso convocado por el Patronato Nacional de Turismo para construir un albergue de carretera distante de Madrid a 173 kilómetros. Se presentaron múltiples proyectos entre los que se impuso el basado en la sencillez: un porche con voladizo triangular, la recepción y salón social con chimenea, 6 habitaciones y un comedor en forma de rotonda. Configuraron uno de los modelos de arquitectura racionalista más importantes de la época. Esta primitiva construcción quedó desvirtuada con la modificación y ampliación acometida a finales de los años 70. Mucho más acertada fue la reforma acometida durante el año 2003. Llama poderosamente la atención la mejora de las terrazas exteriores en madera vista, con mayor carácter manchego. El jardín exterior se rediseñó, al igual que la piscina y zona infantil. La decoración corrió a cargo del equipo técnico de Paradores, realzando el ambiente rural. Los colores lisos y de textura más rústica se imponen en el interior de las habitaciones, en sintonía con la paleta de colores imperante en los ambientes. En las zonas comunes destacan los cuadros con escenas campestres, obra de la pintora Gloria Merino, situadas en el salón cafetería. El comedor cuenta con mobiliario rústico y tiene murales de cerámica que rememoran aspectos de las labores agrícolas. Es el caso del restaurante Azafrán, situado en el antiguo comedor Rotonda, con un gran mural alusivo a la recolección de esta especia. En su dilatada historia, el Parador de Manzanares ha contado con distinguidos clientes. En 1934, Pedro Muñoz Seca ambientó su obra El Refugio en este establecimiento. En 1947, Manuel Rodríguez Manolete se hospedó aquí su última noche antes de la fatídica cornada de Islero en Linares. Siguiendo con construcciones hoteleras destacadas, no hemos de dejar pasar por alto el corral de comedias ubicado en el Hotel El Cruce, junto a la autovía A4. Aunque construido en la década de los 90, se inspira en el conocido Corral de Comedias de Almagro, sustituyendo la madera de este por modernos pilares metálicos en las galerías que lo circundan.
Desde el punto de vista arquitectónico, entre las edificaciones industriales de especial relevancia se encuentra la fábrica de harinas, de principios del siglo XX. La antigua fábrica de Ayala y Juan está situada junto al río Azuer, lo que hace presuponer la existencia de un molino de agua anterior en la misma zona. La fábrica de harinas presenta los rasgos historicistas y eclécticos de la época en que fue construida. Tiene pequeños arquillos ciegos y arcos apuntados en el remate de las pilastras del cuerpo superior. El edificio es rectangular, de 3 alturas de grandes dimensiones, donde se encontraba la maquinaria. Está realizado en ladrillo y articulado por grandes vanos recercados, también de ladrillo, cuyas esquinas están reforzadas en piedra. Se completa el conjunto con la zona de almacenes, con arcadas de mampostería, horno para la fabricación del pan, viviendas para los empleados, etc. Esta instalación es de propiedad privada y presenta un lamentable estado de conservación interior. Seguimos nuestro recorrido de arquitectura industrial por las bodegas, que representan gran parte de la historia de la industria agroalimentaria de la zona, debido a las grandes superficies dedicadas al viñedo. Las bodegas en Manzanares, como en los grandes pueblos de La Mancha, estaban cerca de la estación del ferrocarril. Muchas de ellas se vinculaban e incluso formaban un conjunto de alcoholeras que marcan el perfil de los pueblos manchegos más grandes, con altas chimeneas de ladrillo. Es el caso de la antigua bodega de Isla, situada junto a la estación, y de la que se ha conservado y cedido al patrimonio local su antigua chimenea. Igual ocurre con la célebre bodega Larios, cuyos terrenos se han urbanizado, pero de la que nos quedan sus elementos arquitectónicos más singulares, entre los que se encuentra la chimenea, sobre la que anidan las cigüeñas, y que descubren ante el observador un pasado industrial vitivinícola no muy lejano y floreciente en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Estas bodegas contaban con destilería de orujos o alcoholera, en la que destacaba la gran chimenea en ladrillo y una torre de planta cuadrangular de bastante altura para la condensación de los vapores etílicos. Muy distintas a aquellas formas de arquitectura industrial, el amplio polígono de Manzanares nos presenta en la actualidad otras formas de construir, basadas sobre todo en grandes naves. No obstante, son de destacar algunos modernos edificios industriales, claros ejemplos de arquitectura contemporánea con muy distintos rasgos. Es el caso de las bodegas Vinícola de Castilla, con rasgos clásicos y renacentistas, o de la fábrica de complementos Miguel Bellido, y el Centro Municipal de Empresas, basados en el acristalamiento exterior. La Plaza del Gran Teatro se ha convertido en el centro neurálgico de la ciudad. Posee plantas, árboles, fuentes, bancos, y en ella se levantan los monumentos al torero Ignacio Sánchez Mejías, mortalmente corneado en Manzanares en 1934, y a la escritora del siglo XIX María Francisca Díaz Carralero, conocida como la Ciega de Manzanares.
Además del edificio de los juzgados y de la iglesia parroquial de Altagracia, patrona de la localidad, esta plaza cuenta con el moderno teatro auditorio que le da nombre, el Gran Teatro, inaugurado en 1995 con el montaje de la zarzuela La Rosa del Azafrán, a cargo de todo el colectivo cultural de Manzanares. El Gran Teatro reproduce la fachada del primitivo Gran Teatro, construido en el mismo lugar en 1910 y demolido a mediados de los años 70. El nuevo teatro, obra del arquitecto Ramón Ruiz Valdepeñas, supuso un revulsivo en la cultura local y convierte a Manzanares en uno de los focos culturales más destacados de la provincia, con una programación anual que no desmerece de la de grandes capitales, con teatro, danza, ópera y todo tipo de música y representaciones de primer nivel. Su fachada de ladrillo conserva el estilo arquitectónico de principios del siglo XX, aunque tras ella encontramos un moderno auditorio. El amplio vestíbulo, en sus 2 plantas, está habilitado como sala de exposiciones que acoge gran número de muestras durante todo el año. Nos conduce al interior de la sala, forrada en madera y de una acústica comparada por los grandes directores de orquesta a la de los mejores auditorios del mundo. Tiene 710 butacas, 232 de ellas en el anfiteatro. Igualmente llama la atención su lámpara de araña. El amplio escenario, con cerca de 250 metros cuadrados, permite albergar los más espectaculares montajes. Además, dispone de una concha acústica que contribuye a realzar el sonido en las actuaciones musicales. Bajo el escenario se sitúan los amplios camerinos, que también dan acceso al foso que se abre ante él en representaciones de ópera y zarzuela. Otro buen ejemplo de arquitectura contemporánea y funcional es el edificio de la nueva Biblioteca Municipal Lope de Vega, inaugurado en 2003 en la calle Cárcel, muy cerca de la Plaza de la Constitución. El proyecto del arquitecto José Benito Román destaca por aprovechar la luminosidad, clave en un lugar de lectura. Su estructura exterior sigue una línea vanguardista y merece ser destacada como construcción de comienzos del siglo XXI que servirá de legado para futuras generaciones.
Se trata de un edificio de 3 plantas, con una superficie útil de 1.355 metros cuadrados, a los que se suman el depósito y almacén de libros. La biblioteca es un centro de información multiservicios y multisoportes, donde además de libros, prensa y revistas, podemos encontrar ordenadores conectados a Internet, CDs musicales, CD-ROM, vídeos y DVDs. En total se almacenan más de 30.000 documentos, en su mayoría libros. Dentro de este capítulo de construcciones modernas de principios del siglo XXI, continuamos con la Residencia Pública de Mayores, construida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Su planta tiene forma de U, con patio interior y cuenta con una superficie útil de más de 2.000 metros cuadrados. Está en una zona residencial junto al impresionante Parque del Polígono, de 80.000 metros cuadrados, con su lago artificial y canales, uno de los más bellos enclaves de Manzanares, donde podemos disfrutar de la naturaleza. También cabe destacar, por los rasgos vanguardistas de su exterior, la piscina cubierta climatizada. Esta infraestructura, construida por el gobierno autonómico en el año 2002, alberga en su interior 2 piscinas y un spa, graderíos, cafetería y zona de duchas y vestuarios. Otro edificio moderno y de gran superficie es el Pabellón Ferial, situado en el recinto de la Feria Regional del Campo y Muestras de Castilla-La Mancha, una de las más importantes de España en su sector. Lejos de ser una gran nave, como acostumbran este tipo de construcciones, el pabellón de muestras, práctico y versátil, presenta gran confortabilidad y resulta muy acogedor. En 1997 se inauguró una primera fase con planta en forma de cruz griega, con fuente central en su luminoso espacio interior. La pujanza de la feria manzanareña y la necesidad de más espacio para los expositores obligó en 2001 a ampliar este edificio, añadiendo un enorme octógono en uno de los extremos de la cruz, logrando más de 2.500 metros cuadrados de superficie útil.
Sin duda, la gran cúpula de esta ampliación del pabellón es la que más llama la atención, tanto desde el interior como desde el exterior. Situada a 14 metros de altura, esta estructura metálica, cubierta de placas de zinc, tiene 33 metros de diámetro y un peso que ronda las 40 toneladas. Además de complementar la Feria Regional del Campo, el pabellón acoge otros eventos lúdicos y comerciales, como el Salón Hogar Novios, la Feria Infantil de Navidad o los bailes de carnaval.